nos tenemos que poner de acuerdo es en la educación y dejar atrás fallas de cualquier régimen. Aquí hay que ver para enfrente y sobre todo olvidarnos de paradigmas y ideologías que en ocasiones nos limitan. Si no hay educación buena, no hay desarrollo y no hay empleo. Yo voy a hablar de la educación superior. Los últimos índices sobre las mejores universidades del mundo colocan a la UNAM y al Tecnológico Monterrey como las dos más importantes en nuestro país. Esto es solo un síntoma de la importancia que las universidades públicas y privadas tienen al par en el desarrollo de nuestro país. Es claro que la meta de 40% de cobertura en educación superior es inalcanzable en este sexenio. Andamos en 35, 36. Esto se debe a que el presupuesto es insuficiente, ya vimos los recortes, y que en algunos casos ineficiente en las universidades públicas y por lo cual y también por las restricciones fiscales en las particulares. En las particulares se cobra IVA, dan 5% por ley de becas y las universidades privadas están de acuerdo en que ese 15% de IVA se pudiera poner en un fideicomiso y que se dedicara a becas y le saldría más barato al país que los impuestos que pueden recaudar. Hay que ver que la educación no es gratuita, eso es un sofisma. La universidad nos cuesta a todos los mexicanos y la universidad pública no es más barata que la privada. La educación básica son los cimientos que atiende más que nada la SES, pero descuida la columna que significa la educación superior. Eso se debe por todos los problemas que ha habido en la situación de poder implementar los cambios en la educación básica. Hoy también se requiere un replanteamiento del modelo educativo en las universidades, en donde además se debe la matrícula y la calidad. Tenemos que hacer una universidad tecnológica y científica para poder estar en el siglo XXI. Yo le pregunto, ¿cómo vamos a ampliar la cobertura en educación superior? ¿Cómo vamos a elevar la calidad? ¿Podremos tener más presupuesto en las universidades públicas? Otra cosa que está ahogando a las universidades públicas son las pensiones. Facilidades fiscales a las privadas para que coadyuven en la educación superior. Transparencia en la educación superior. Hay muchas universidades como la de Colima, de la Veracruz, que tienen problemas graves de transparencia. Y facilitar los trámites como los REBOES. Tenemos que impulsar la educación superior a como dé lugar. Por otro lado, creo yo que es necesaria una nueva ley de educación superior porque los tiempos así lo exigen. ¿Qué se está haciendo al respecto? Eso es lo que le pregunto en educación superior. Otro tema que me preocupa mucho es la deserción escolar. El 4.1 millones de menores de 17 años están fuera ya de las escuelas, de las primarias, ya no entran a las secundarias y menos a las preparatorias. Es una situación que hay 3.8 millones de niños que no están matriculados, otros 263,000 no asisten con regularidad a la primaria y 260,000 ya no acuden a la secundaria. O sea, hay un fracaso en la educación, es un esfuerzo muy grande. ¿Por qué deserta la gente? ¿Qué medidas existen para combatir la deserción escolar? ¿Cuáles son las causas? ¿No le ven futuro a seguir estudiando? ¿Qué se está haciendo en materias políticas de identificación para los niños y niñas adolescentes que han abandonado el sistema educativo? Eso es muy importante. Ahora, otra cosa también, la aportación de los estados es inequitativa. Baja California dedica más del 80% de sus participaciones federales a la educación, cuando Aguascalientes no dedica fondos y la Ciudad de México, como se llama ahora, tampoco. Entonces eso no es equitativo.
Eso es una situación que también se tiene que ver, más ahora de que esta ciudad se está haciendo una especie de estado, tiene demasiadas cosas que no tenemos los estados. Y por último, de todas estas polémicas que se han visto, ¿por qué no se publican los acuerdos de las minutas que han tenido con la CENTE, tanto su secretaría como la Secretaría de Gobernación, como últimamente la Secretaría precisamente de Desarrollo Social? Digo, eso daría a toda la población una situación más de transparencia, muy necesaria. El senador Romero Hicks, pues también le dijo a usted, digo, es cierto, usted tiene sus limitaciones, es su secretaría, y en ciertas ocasiones, pues no se sabe claro quién lleva la batuta, quién lleva la iniciativa. Sabemos que se hacen políticos muchas situaciones que tienen que ver con la educación, pero pues alguien tiene que tener la batuta y alguien tiene que llevar precisamente la coordinación de todo esto. A mí, digo, ya que entre la Secretaría de Desarrollo Social, pues complica más la situación. Digo, en un ambiente así tan difícil en ciertos estados, pues hay que tener claridad en lo que se está negociando. Muchas gracias. Esto en educación superior, porque los países que más se están desarrollando, inclusive la India, no se diga China, aún en China, que se supone es un país comunista, la educación privada está entrando, y entrando fuertemente. En Rusia hay, yo platicaba con unos maestros del MIT que estaban en Petersburgo trabajando ahí. O sea, necesitamos impulsar la educación tanto privada como pública en educación superior y en las demás, pero sobre todo en educación superior, porque necesitamos, es la cúspide y es la terminación de la educación de las personas, la educación superior, y tenemos que darles las mejores oportunidades y también hay que darles facilidades. Por ejemplo, los reboes es un problemón para la iniciativa, es un control terrible que tiene maniatado en muchas veces los programas escolares. Otra de las situaciones también, lo del IVA, es ganar por ganar. Si eso se pone en un fideicomiso, lo que cuesta el IVA se va a becas, y la educación, vuelvo a decir, es una mentira que es gratuita. Le cuesta a México, no le costará al alumno, que es una de las cosas que deberíamos de propulsar, decirle a los alumnos: no, tu educación es gratuita, alguien lo está pagando la ciudadanía de México. Sé más responsable, a ellos y a sus padres de familia. No toman en consideración eso. Un estudiante del Tecnológico Monterrey vale menos que un estudiante de la Universidad Autónoma de México, y así están en muchas de las universidades. Eso cuesta. Entonces, si nosotros ese IVA lo aplicamos a becas, va a dar más rendimiento que la cantidad que va a tener Hacienda, porque va a tener que seguir atendiendo el programa estudiantil para que suba arriba del 40% si es que llega. Y como yo veo con las cosas sindicales y todo, y los costos, no va a llegar. Entonces, ahí se lo encargo. Muchas gracias.